un canal que tiene, tenemos un canal que tiene una componente de concatenación, ¿ya? Y lo que vemos acá, en este caso estoy mostrando la asociada al canal Rayleigh. Aquí está la respuesta en frecuencia de la señal, ¿ya? Perdón, del canal. Y aquí está la respuesta en el tiempo, ¿ya? ¿Vieron los canales cuando los modelaba los canales como un filtro FIR, ¿cierto? Un filtro FIR de múltiples delays. ¿Eso lo vieron como modelo de canal? Verlo Verlo en en inalámbrica, ¿o inalámbrica. no? Sí, en inalámbrica. No, no vimos No, eso. no vimos eso. ¿No vieron lo que era un canal cuando, o sea, cómo modelaban de una manera sistémica el canal el canal de este caso, por ejemplo, si tú tienes una trayectoria que es la línea de vista y tres multipath, ustedes vieron el concepto de ray tracing también entonces. No, No, no escucho ese no escucho ese concepto, concepto. por lo menos yo. Pero ¿y cómo modelaba la multitrayectoria entonces? O sea, había escuchado el tema de la línea de vista y cuando no estaba la línea de vista, pero eh, la modelación de eso, no recuerdo el concepto que usted dice. A ver, si pensamos la idea de la multitrayectoria es, tengo una línea de vista, que es la línea directa, digamos, entre el emisor y el receptor, ¿cierto? Y después producto de scattering, reflexiones, etcétera, va a llegar la señal pero desfasada. Piénsalo esto como el eco, ¿cierto? El eco es básicamente el mismo principio. Llegan dos, tres copias de la misma señal desfasadas en el tiempo y atenuadas. En este caso estoy viendo el caso de una sola. Llega solamente en la línea de vista. Y estoy mirando aquí que esta atenuación es una atenuación que es random. Te fijas, sube, baja, porque el canal es Rayleigh. Eso hace que la respuesta en frecuencia sea, en este caso, de esta naturaleza, plana. Y eso era el fading que nosotros teníamos, el small scale fading, cuando no era selectivo en frecuencia, ¿ya? Que era atenuado parejo en todas las frecuencias que tenía. Esto es producto de que hay solamente un caso de línea de vista. ¿Qué es lo que hace el canal sobre las señales? Cuando yo empiezo a transmitir símbolos, en este caso tengo cuatro símbolos distintos. Si tengo ruido aditivo, que es la de arriba, ¿ya? El AWGN, yo voy a transmitir cuatro símbolos que están ubicados al centro de esas constelaciones, ¿ya? Y se ve que producto del ruido aditivo se le suma, como tiene modulación en fase y en cuadratura, se suman en el eje Y y en el eje X, se suman puntos, ¿ya? Que son el ruido aditivo, y me hace la dispersión de la constelación. Cuando tengo un canal como este, ¿ya? Donde si te fijas lo que está pasando es que tengo atenuaciones, y a veces tengo la magnitud del canal va mayor, un poco más de uno, lo que pasa es que estos símbolos acá se empiezan todos a confundir, y a veces se separan y a veces no, ¿ya? A veces se juntan, a veces se mantiene un poco la separación dependiendo de lo que haya pasado en el canal. Cuando tengo Raychan, ese cuando tengo Rayleigh, cuando tengo Raychan como es selectivo en frecuencia y hay una línea de vista preferida, ¿ya? Más que la trayectoria, entonces este efecto no es tan terrible, pero sin embargo, producto del efecto de la línea de vista, se me empiezan a correr las constelaciones. El Rayleigh es mucho más severo, ¿ya? Los tira, achica mucho más la señal que el Raychan, porque el Raychan de cierta manera concentramos un poco en una línea de vista. Pero en este caso lo que nos pasa es que se rotan, se giran las constelaciones. Se genera otro problema. Entonces, el detector espera encontrar los puntos justamente aquí, ahí donde está el centro de esta constelación, ahí y ahí. Pero el canal, por ejemplo, Raychan, que no es tan terrible en cuanto a juntar las señales, me rota la constelación. ¿Te fijas? Entonces, para detectar voy a tener un serio problema. Porque yo esperaba recibir los puntos aquí, en ese, digamos, en el centro de este cuadrado, del cuadrado que está entre 0,5 y 1, ¿ya? Tanto positivo como negativo. Yo esperaba recibirlo aquí y se me están corriendo por todos lados producto de esta misma atenuación, ¿ya? En el Rayleigh es mucho más severo. Pero quería que viéramos primero el tema del efecto de tener solamente una línea de vista y que el canal sea del tipo Rayleigh, ¿ya? Donde no es selectivo en frecuencia. Si ahora yo miro, en vez del Rayleigh, miro, voy a borrar esto porque lamentablemente no sé cómo ponerlo para que
me indique cuál es cuál, me da el mismo nombre todo el rato. Ahora voy a mirar la respuesta impulso, ya, y la respuesta en frecuencia del canal Region. Eso es lo que me van a aparecer ahora. Sorry, me está ladrando el perro afuera ahí. Acá de nuevo tengo Sí. una trayectoria, ¿cierto? La línea de vista. Me aparece no selectivo en frecuencia, ¿ya? Pero por el hecho de tener una trayectoria predilecta, una trayectoria principal, y no que sea omnidireccional, entonces nosotros tenemos un desempeño, en este caso acá, mejor, entre comillas, que en el caso del Reichen. El tema es que aquí, o sea, aquí te fijas, las atenuaciones en general no son tan severas como en el caso en el Reichen, como en el caso del Rayleigh, ¿ya? Pero sí, en ambos se produce esto de que se rota la constelación. Lo que pasa es que en esta se nota más, ¿ya? En Reichen se nota más que hay un corrimiento, una rotación de las constelaciones versus el Rayleigh, donde se nota que al final todas se atenúan tanto que se juntan, ¿ya? Ese es como el efecto más notorio. Ahora, de nuevo sigue pasando el mismo problema. Si ahora esto yo lo cambio y utilizo un canal, ¿ya?, una componente principal y voy a mirar inmediatamente porque ahora me olvidé, me parece que son 3 o 4 multitrayectorias, y ahora le paso un vector en el caso de la simulación acá. Mucho más, claro, aquí está el vector de la simulación. Tengo 4 componentes. El primero es 0, que es la componente de línea vista, la primera multitrayectoria, la segunda multitrayectoria y la tercera multitrayectoria, ¿ya? Y el delay vector, para efectos de mi simulación, tiene que la primera multitrayectoria es la línea vista, entonces tiene un retardo cero, porque lo estoy mirando desde el punto de vista del receptor, y la primera multitrayectoria llega a 0.04 por 10 a menos 4 segundos más tarde, 0.08 y 0.12. Y estos retardos están puestos así, son fijos, no son random, que en general más encima son randoms, ¿ya? Entonces, cuando tengo ese tipo de ejemplos de ahí, ¿qué le pasa a esta cuestión que le aprieto todo el rato el botón del lado derecho? Vamos a mirar el rey. Ahora vamos a ver inmediatamente que cuando tengo multitrayectoria, las cosas se ponen mucho peores, porque en este caso, la respuesta en frecuencia, la otra, esta cosa se hace peor todavía. Las constelaciones se vuelven mucho más desagradables porque tengo mucha mezcla de señales ahora, ¿ya? Piensen en el efecto del eco. Aquí está esto es lo que se llama el perfil de retardo del canal. Cuando yo modelo esto como multitrayectoria, en este caso está línea de vista, retardo cero, primera, segunda y tercera multitrayectoria. Y de nuevo, las ganancias aquí son random, las de cada uno de los perfiles. Y esto, ahí se vuelve más compleja la simulación. Estos retardos que experimenta la señal también son random, ¿ya? Pero aquí están deterministas. Fíjate en el efecto del canal. En el efecto del canal, aquí se ve claramente que dependiendo de la frecuencia se me producen estos, en algún minuto, se me producen estos valles de atenuación. Por ejemplo, ahí lo paré, ¿ya? Y ahí tengo clarísimo que me fui abajo con la con la señal en ese rango de frecuencia. Ahí avanzó un poquito, ¿no? O sea, bajó un poquito. Voy a usarlo, ¿no? Ahí no, justamente no quedó ningún valle tan grande. Ahí. Ah. Ahí tengo un valle, pero
el tema creo que se nota claramente de que en frecuencia esto se hace selectivo. Tengo para ciertos para ciertas frecuencias aparece este, este valle, ¿ya? Y ahí es donde se me va la potencia básicamente a cero. Y aquí tenemos el mismo efecto que habíamos visto, ¿ya? Esto es para un canal con multitrayectoria y en el caso de la anterior simulación fue un canal con una sola trayectoria con línea de vista. Nada más que eso. ¿Ya? Esto debería dar una idea de qué tan terrible es el canal en estos casos. ¿Ya? ¿Alguna duda? No sé si esto aclara más todo el tema de modelación de canal que vieron hasta el minuto. Sí, Sí, ahora queda ahora mejor. queda mejor. ¿Ya? El tema de la Ese, multitrayectoria pasa por ¿Perdón? el tema de la multitrayectoria, ¿por qué se daba? Era porque rebotaba la señal cuando se Claro, enviaba. porque hay rebote en la señal, etcétera. Pero es como, acuérdate que tienes múltiples efectos de distintas escalas, small scale y large scale factors. Los large scale, por ejemplo, podrían ser oclusiones y cosas así cuando tú tienes la torre en un punto y hay, no sé, un edificio. Entonces tienes ahí shadowing, ¿cierto? Se produce sombra y no llega la señal al otro lado. O puede ser de que hay una reflexión y producto del mismo edificio, ahora el edificio te ayuda y bloquea esa multitrayectoria y no recibes, por ejemplo, esta de aquí. ¿Ya? Entonces la multitrayectoria se producen por todas las reflexiones que hay y el scattering que se da en las distintas superficies. Pero eso además se produce tanto a una escala larga, o sea, a distancias grandes, ¿ya? Y a distancias chicas comparados con la longitud de onda. ¿Ya? A eso se refiere, el small scale fading está relacionado con las longitudes de onda. Cuando te paráis un poquito más allá, un poquito más acá, cuando las antenas están un poco más cerca una de otra. Y el large scale se refiere, no sé, a hartos kilómetros y hablamos de atenuaciones más grandes, objetos más grandes. ¿Ya? Ahora, estos delay también son random, ¿ya? En el momento que llega la multitrayectoria, y ahí podría ser bastante más evidente cuando, por ejemplo, una persona se va moviendo, porque ahí la configuración espacial cambia. Entonces, de esperar que los retardos asociados a las señales también cambien. ¿Ya? Que cambien las ganancias de estos retardos es como fácil de digerir, pero que cambien los retardos al principio es medio raro, pero tiene todo el sentido del mundo que sea así. Ok, ¿Ya? Ahora, esa es una cosa. Lo otro, lo otro es lo siguiente, ya que hay curvas que nosotros vimos en comunicaciones digitales, que son estas de acá. Yo no sé cuál video alcanzaste a mirar. vi el de simulación. Ya, solamente ese. Sí, Ya. Yo no sé si tú te acuerdas de esas curvas de ahí. ¿Qué significaban? sí, igual me acuerdo algo. ¿De qué te acuerdas? Eh, ¿Qué es bueno, qué es malo, qué es más o menos? o sea, sí, pues eso iba a decir. Que lo malo es cuando está muy hacia la derecha. O sea, por ejemplo, la línea roja es peor que la línea azul. ¿Ya? ¿Y por qué era eso? Y, y eso era por... No, no me acuerdo bien por qué era eso. Solo sé Porque porque es que solo sé cuál era, no me acuerdo cuál era mejor. No sé, pero no recuerdo por qué. no es tan... Al principio parece como media rara, pero en realidad tiene mucho sentido. Es una línea. Alusión a esa misma línea de ahí. La mala idea que sea roja, pero no importa. Fíjate. Si tengo una línea horizontal aquí, fijo el bit error rate. En este caso tengo un error cada 1000 símbolos, ¿cierto? Yo le hago unos 3. Sí, Al tener esa tasa de error, que podemos decir que es buena, regular o mala, ¿ya? Pero es esa tasa de error.
Yo necesito, en el caso de la curva azul, necesito tener una razón señal al ruido de 7, ¿cierto? A lo compadre, 7. Para esta de acá necesito una razón señal al ruido de 10. Y para esta de acá necesito una razón señal al ruido de cerca de 14, ¿cierto? 7, 10 y 14. Ya. Para el mismo desempeño, yo necesito una mejor razón señal al ruido acá, que acá y que acá. Por eso está mejor, ¿cierto? Porque necesito en el fondo subirle la potencia. Si fijo el ruido, necesito subirle la potencia de transmisión, lo que me va a rebotar en plata, me pueden pasar multas, se puede enfermar la gente de acuerdo a lo que dicen algunas personas, ¿cierto? Y que puede ser cierto dependiendo de la frecuencia de operación en la que estemos hablando. Pero si yo quiero este nivel de desempeño, tiene a menos 3, un error cada 1000 símbolos que transmito, ¿ya? Entonces yo lo que necesito es que el efecto neto es que entre esta curva y esta curva yo tengo una diferencia de 7 dB, ¿cierto? Esto era 7 y 14. 7 dB más para obtener el mismo desempeño. 3 dB es el doble de la potencia. 7 dB son el doble del doble, ¿cierto? Y un poquito más, ¿ya? Entonces por eso no es buena idea. Y si lo miro ahora vertical, ahí, para un mismo nivel de potencia, ¿ya? De mi señal transmitida cuando el ruido está fijo, vertical, lo miro ahora sí. Un momento. Si ahora lo miro así, si yo no puedo subir más la potencia de transmisión, entonces y el canal tiene el ruido que tiene nomás. Entonces para esa potencia que yo fijé y el ruido está fijo, se me fija la razón señal al ruido, que es esta parte de abajo, y para la misma razón señal al ruido yo tengo en este caso aquí, tengo más o menos, esto es, está el 2, está el 3. eh, tres, tres errores por cada 1000 símbolos, ¿cierto? Más o menos. Y aquí voy a tener ya por cada como 3, 2, 3, 20 por cada 1000 símbolos, y después ya voy a tener aquí más o menos 300 o 200 por cada 1000 símbolos. Entonces ya el bit error rate se hace considerable en este caso cuando fijo la, la, la razón señalada. Entonces lo que queremos decir con estas curvas es eso básicamente. Mientras más acá esté, mientras más abajo esté en esto, estoy mejor porque, y mientras cada vez más cercano a este punto, digamos, ¿cierto? Al 0, al 0 por 10 a la menos 6. Es mejor porque quiere decir que con menos potencia, para una condición de ruido fija, voy a tener una menor tasa de error, ¿ya? Entonces que las curvas quiero que sean lo más abajo posible. Entonces, si yo conozco esas curvas, si sé que estas son curvas de desempeño que me dicen muchísimas cosas, cuando yo me meto con el fading, empiezo a poner tiritón, ¿ya? Porque si te fijas, este es ruido aditivo, océano blanco, este es fading. Me paro aquí, ¿ya? Me paro ahí. Entonces, o me paro aquí este es mucho más evidente. Para tener un bit error rate de 10 elevado a menos 3, yo necesito una razón señal de ruido de 7, digamos así. Y para tener 10 elevado a menos 3 en presencia de fading, ni siquiera lo alcanzo a ver aquí. Sí, mucha potencia necesitaría. Exactamente, pero si subo mucho el volumen, como me gusta decir a mí, me va a retar la subtel, ¿cierto? Y desde el punto de vista, ya si me dieran chip libre, yo subo la potencia, gasto más plata, puede requerir equipos más caros. Y lo otro es que tú sabes lo que pasa en una conversación cuando todo el mundo empieza a subir el volumen. Y yo subo el Sí. volumen, el otro sube el volumen, el otro sube el volumen, y terminamos todos gritando. Y no es solución. O sea, claro, eventualmente puede ser para algunos casos, pero no, así no. Sí, esto es lo que nos dice que estamos mal, aquí hay que hacer algo. ¿Y por qué ocurre esa línea de color verde? ¿Por qué sube tanto? ¿Por qué es tan malo? Sí, no, ¿por qué sube? Porque ahí dice 10 por. Ah, a lo que se refiere esto tenés toda la razón. A lo que se refiere esto es que para obtener, fíjate que esta es una línea recta,
¿cierto? Aquí tengo, aquí tengo el lineal y aquí tengo el logaritmo. Y esta está así, ¿ya? Y esta es línea recta. Fíjate que para obtener un cambio en un orden de magnitud, o sea, para bajar el ruido, eh, para bajar el bit error rate de 10 elevado a menos 1 a 10 elevado a menos 2, yo necesito 10 dB. ¿Te fijas? Es terrible. Aquí para bajar en un orden de magnitud, yo necesito ¿cuánto? Mira, 4 dB, ¿cierto? Y después para bajar en un orden de magnitud necesito 2 dB. Y ahí se me va haciendo cada vez mejor esto. En cambio aquí la situación es terrible, porque necesito 10 dB para bajar en un solo orden de magnitud. Harta potencia. Sí, Sí, harta potencia. Entonces, ¿ya? Si queremos seguir evaluando esto, voy a abrir una herramienta que esta creo que la usaron en comunicaciones inalámbricas, o sea, en comunicaciones digitales, que es el Vertool. Lo usaron, ¿cierto? Mira, por ejemplo, si yo quiero comparar, enfermo el perro, no, ruido aditivo, ¿ya? Este es, no el nombre del término. Este es ruido aditivo, ¿ya? Simulo el ruido aditivo, perdón, no lo simulo. Calculo las curvas teóricas, esas son las funciones Q y todo ese cuento que estaba ahí. Calculo las curvas teóricas entre 0 y 30 dB, ¿ya? Para la razón señal al ruido, para un canal de ruido aditivo con una PSK de 4. ¿Ya? Este AWG con PSK de 4. PSK de 4. Voy a cambiar esto a una PSK de 2 para que veas que esa todavía es mucho más buena onda. el tipo de modulación entonces igual lo afecta. Influye. No, esto no me vengáis con cosas, esto lo vieron en comunicaciones. Aquí justo agarré el ejemplo malo. Se me olvidó que el PSK2 y 4 en este caso no se alcanza a notar, pero son casi iguales. Mira, voy a cambiar la modulación. Voy a partir de nuevo. O sea, por estar preocupado del perro, me olvidé de eso. Voy a cambiar la modulación. Voy a usar el QAM. ¿Ya? Es el PAM mejor, que es la más básica y la más simple. Vamos a usar PAM de 2 en aditivo, en ruido de océano blanco. Voy a cambiar esto un poquito. 0.5 y vamos a ir hasta 30 porque ahí me van a cuadrar mejor, me van a dar mejor los números. O sea, voy a poder ver el otro. Ya, entonces este es White Gaussian Noise y esta es una PAM de 2. ¿Ya? Ahora ponemos una PAM de 4. ¿Tú te acuerdas lo que es la PAM de 4? Es esta modulación de amplitud, 4 símbolos. Sí. ¿Ya? Este es White Gaussian Noise PAM. Aquí estamos ploteando curvas nomás, no estamos simulando. Aquí, si lo quisiera hacer vía simulación, ahí está la simulación de Monte Carlo y todo el show. Pero me interesa plotear las curvas aquí, ¿no? ¿Te fijas? Entonces, primero, la PAM de 2, para el mismo canal, ¿ya? Bajo las mismas condiciones, funciona mejor que la PAM de 4. Y es de esperar, porque en una PAM de 4, y si puedo plotear aquí la PAM de 8, ¿ya? La voy a borrar después. Ahí está. Digo, mientras más símbolos yo le meta al cuento, eh, más difícil es el problema que yo tengo para resolver, porque tengo que discriminar entre más cosas, ¿ya? Pero al mismo tiempo ahí viene el trade-off, mejor la eficiencia espectral, yo puedo meter más bits por segundo por hertz, ¿ya? Entonces ahí es donde está el efecto de la simulación, de la modulación, ¿ya? Eso es lo que normalmente vemos. Pero si te fijas, la forma de las curvas se mantiene, ¿ya? Se mantiene y es que van decayendo bastante cada vez que tú aumentas la razón señal a ruido. Si ahora cambiamos el tipo de canal a Rayleigh, vamos a ir con la PAM 2, inmediatamente quedó la escuadra. Ahí estamos. Si ponemos PAM 4 para Rayleigh,
Rayleigh Band 4 funciona aún más mal, ¿ya? Y de nuevo, es de esperarse, mientras aumento la complejidad del problema, mi desempeño se hace más complicado. ¿Ya? Voy a poner ahí porque no van a molestar. Mucho. ¿Ya? Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo arreglo el tema qué mecanismos tengo yo para arreglar este tema? ¿Cómo lo hago? ¿Ya? Y este es el concepto principal acá en comunicaciones inalámbricas. Yo quiero usar el canal inalámbrico muchas veces por comodidad, en el sentido de yo no quiero estar amarrado a un cable para estar comunicando. En segundo lugar, yo quiero utilizar el canal inalámbrico porque esa flexibilidad que me da me permite también eh, tener beneficios económicos en el sentido de que no tengo para qué tirar infraestructura, ¿cierto? Pongo una infraestructura que es bastante más básica y ocupo el aire, ¿ya? Y envío los datos por ahí y tengo que me evito costos de instalación y de mantención, por ejemplo, de cable o de fibra óptica, ¿ya? Que son más caros. Entonces, el usar el aire es atractivo. La desventaja ya la vimos, es terrible usar el aire desde el punto de vista de eficiencia, ¿ya? No es comparable el cable con el cable, que estas son de acá con cable, ¿ya? Fibra óptica todavía es mucho mejor, con esto acá con el aire. Y esto se debe a que en el aire nosotros no contenemos la señal que nosotros queremos enviar. De hecho, nosotros la enviamos y a lo más que podemos hacer es ajustar un poco el beam de la antena y vamos a generar línea de vista y vamos a hacer un cierto confinamiento. Pero después lo que pasa en el camino es tener digamos así, una manguera con hoyos donde el agua se escapa para todos lados, ¿cierto? Y eso es un poco lo que nos pasa ahí. Esa es la principal desventaja, perdón. Pero al mismo tiempo, esa desventaja, si nosotros queremos arreglar este problema, que el desempeño es y no hay nada que hacer. Si queremos arreglar ese problema, esa es la desventaja esa desventaja que nosotros tenemos es la que nosotros podemos ocupar. Y es la siguiente. La multitrayectoria nosotros la vemos como algo malo, porque nos llega la señal, y copias de la señal, nos llega desfasada en el tiempo. Pero esa multitrayectoria yo la puedo explotar para decir, en realidad, yo podría tomar la señal, si yo pusiera más de una antena, yo podría tomar la señal en dos puntos distintos y tendría que estudiar cómo, pero lo que me dice la intuición es que, chuta, si esta cuestión es estadística, si pasa montones de cosas, ¿cómo voy a tener tanta mala suerte que si pongo dos antenas voy a recibir la señal igual de mal en las dos? Después, si lo empiezo a pensar un poquito más desde el punto de vista estadístico, chuta, a lo mejor no es tan así, y puede ser de que eh, yo puedo garantizar condiciones para que las señales que yo recibo en dos antenas distintas sean estadísticamente independientes. Y si son estadísticamente independientes, entonces lo que va a pasar es que si una se ve enfrentada a canales o a situaciones que son muy, muy malas, la probabilidad de que la otra también se vea afectada por el mismo canal son independientes. Y eso me va a dar la chance de que yo pueda obtener un mejor desempeño ahí, ¿ya? En el sentido de que la segunda señal no sufra tantos problemas como la primera. Ese concepto se llama diversidad y está aquí Vertur puesto acá, ¿no? Y nosotros podemos pensar primeramente la diversidad como diversidad de antenas. Pongo dos antenas receptoras. Me envía la señal de un lado, pongo dos antenas receptoras y las separo de manera tal de que se garantice esa independencia estadística. No es tan difícil de lograr eso, ¿ya? Y te voy a mostrar al tiro cuáles son los requerimientos que tengo. Si yo pongo dos antenas y ahora ploteo esto, ¿ya? Voy a plotear el Rayleigh de 2, ¿ya? El Rayleigh, perdón, con una PAM de 2 y una diversidad de orden 2. Esto quiere decir que tengo dos antenas en el receptor, ¿ya? En realidad no tiene que ser en el receptor, pero es más fácil verlo en el receptor desde el punto de vista de concepto. Ahí está. Rayleigh PAM 2, diversidad 2, ¿ya? Y voy a sacar estas otras de acá, mientras tanto que no molesta. Mira cómo cambió el desempeño. Bajo harto. Con agregar una antena. Agregamos una antena. O sea que ¿Ya? si agrego más,
podría Eso bajar es lo que más. esperaba. ¿Cierto? Viene la tentación natural. Pongámoslo otra vez, ¿cómo nos va? Cambié acá, ¿no? Puse PAM de 4, ¿no? Te lo voy a ahorrar. PAM de 2, creo. Rayleigh, diversidad 3. Ahí sí. Rayleigh, PAM 2, diversidad 3. Pegue, ¿cierto? Pongámosle Sí, otro más. Total, esto es gratis. PAM 2, vamos. Ya, pero aquí ya parece que... no sé si estás viendo el patrón. La verdad es que no sé si no sé si sumó alguien más a la clase o no. No sé si están viendo el patrón o están viendo el patrón. ¿Qué es lo que alcanza a ver? Voy a sacar las otras que van a molestar. o sea, se ve que va bajando, pero desde la línea azul a la línea verde baja menos que desde la línea negra hacia la línea azul. Exactamente. Entonces, eso quiere ¿Eso por decir qué que, pasa? claro, son buenas noticias, pero también igual era de esperar que no podía ser mágico, ¿cierto? Mm. Y eso es un poco lo que nos está pasando. Eso es un poco lo que nos está pasando aquí. La diversidad funciona, anda impeque, andamos súper bien, pero ya le pusimos 4 antenas y chuta, ya empezamos a guatear aquí. O sea, está bien, todavía no llegamos acá y parece que no vamos a llegar, ¿ya? Porque, por ejemplo, si le pongo otro. O sea, se estabiliza en algún punto. Por ejemplo, Claro, si esa tengo es, infinita ese es un antena, punto clave. va a quedar fijo en un momento. Voy a ponerle 10, ¿ya? Ahora, chuta, ahora empezamos a hablar, ya está bien, 10. Llegamos, ya ahí me gustó, ¿cierto? Estamos más o menos cerca. Pero, ¿qué tan complejo es manejar la tía antena? ¿Le puedo poner tía antena al celular? No, no sé. Lo planteé así, ¿cierto? Lo planteé como, como que tenía que verlo pensándolo en el receptor. ¿Le puedo poner tía antena al celular? Y enviar la señal con harta antena, Ya, porque se había puede visto hacer. algo de Mimo, entonces quizás eso se asemeja a lo que estamos viendo ahora. No, no, eso ayuda, definitivamente ayuda. Lo que pasa es que me da la sensación de que desde el punto de vista pedagógico es mucho más sencillo entender lo que es el concepto de diversidad desde el punto de vista de un receptor con múltiples antenas. Pero lo que tú dices es cierto, yo puedo transmitirla por múltiples antenas y garantizo esto y funciona igual, ¿ya? Pero ya manejar 10 antenas, por ejemplo, en el receptor no se puede. Y hay que empezar a combinar las cosas. Pero esa es la idea, ¿te fijas? Nosotros vamos aquí aumentando la cantidad de antenas, digamos, en el fondo diversidad, nomás, mantener más, que podamos recibir la señal de distintas maneras. Vamos aumentando la complejidad en el receptor, digámoslo así, y eso tiene un costo, ¿ya? Tiene un costo desde el punto de vista, perdón, desde el punto de vista operativo, desde el punto de vista de energía. Manejar la tía antena, tener recepción por la tía antena, estamos claros que nos va a bajar la potencia de la batería rapidito. Entonces, aquí empiezan los trade-offs clásicos de ingeniería, ¿ya? El tema que queda dando vueltas es cuánto tengo que separar las antenas, ¿ya? ¿Podrá hacerse fácil o no? Lo que tengo acá es una gráfica de correlación, coeficiente de correlación, si quieren, en la envolvente de la señal recibida en función de la distancia, pero normalizada por la longitud de onda de la carga, ¿ya? Entonces vemos que en uno 2 3 longitudes de onda prácticamente no hay correlación. Eso significa entonces de que nosotros podemos separar las antenas una o dos longitudes de onda, o tres longitudes de onda, o cuatro longitudes de onda, como van aquí, entre ellas, ya un par de antenas separadas una longitud de onda, y estamos. Se garantiza al menos que no haya correlación y tengo buenas chances de que esto sea estadísticamente independiente.
Si pensamos en las frecuencias de operación de los celulares, por ejemplo, que es uno lo que tiende a asociar más, o en el Wi-Fi, las frecuencias son altas, altas entre comillas, ¿cierto? Pero lo que nos da longitudes de onda pequeñas, y ahí tiene harto sentido separar las antenas, más o menos como uno las ve en un router, ¿cierto? Son distancias pequeñas. Y eso también te dice al mismo tiempo, ah, claro, en un celular con las pantallas de 6 pulgadas que tienen hoy en día, meterle 3 4 antenas no es tan terrible. O sea, se puede. Si mira esta gráfica, se puede, ¿cierto? Tengo espacio de sobra. Sí, se pueden agregar antenas si es que la frecuencia es muy alta, Claro, para que sean chicas. claro. Pero las frecuencias de operación de las que hablamos, ¿cierto? Son las bandas de 700 ahora para el 5G, 700 y 800 para el 5G. El 700 la dejar para 5G, pero la de 800 se hubo para 4G y para 3G. Después 1900, 1700, 2100, 2600. Entonces, la distancia, ¿cuánto hablamos? Milímetros, ¿cierto? No, no milímetros, hablamos de centímetros, ¿cierto? Entonces, no hay problema. No hay problema para hacerlo. ¿Ya? Se puede hacer y por eso que funciona y anda bien. Ahora el tema es, ya, listo, estamos. Nos frotamos las manos ahora. ¿Y cómo lo hacemos? La cuestión es que no es tan terrible. ¿Ya? Y aquí hay varios esquemas. Básicamente, lo que nosotros podemos hacer es pensar esto, y ahora debería ser muchísimo más claro que estamos mirando algo sistémico para el análisis de los conceptos ahora, es que yo puedo diseñar un receptor con dos antenas, ¿ya? Y yo me quedo con una de estas dos señales, la que viene por la antena A o la que viene por la antena B. Y necesito un criterio de decisión para eso. Y el criterio de decisión lo basamos en el RSSI, ¿ya? El RSSI es en el fondo una medición relativa de la potencia de la señal. No es una medición absoluta, no es con un instrumento. Esto es el dBm, ¿ya? La medición de potencia, pero como no están calibrados, entonces lo podemos pensar como que el RSSI es la medición de potencia en dBm, pero no calibrado en un instrumento. Entonces, lo simple y lo sencillo. Antena 1, antena 2, mido la potencia de recepción de la señal ahí en cada una de ellas y me quedo con la que tenga mejor potencia, ¿ya? Y ahí tengo este switch de acá. Me quedo con la potencia. Y esa es la señal que pasa al demogrado. Fácil y bonito. Puedo empezar a sofisticar esta cuestión y ponerme complicado en el siguiente sentido. Antena 1, antena 2, coloco el demodulador y en vez de usar la potencia de la señal, yo puedo usar una métrica que está un poquito más arriba, que es el bit error rate, ¿ya? Y calculo el bit error rate. Y que la antena que tenga mejor bit error rate, entonces esa es la que ocupo para pasar la señal. Así, a ver, para. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo voy a tener el bit error rate? ¿Ya? Si yo no sé lo que me enviaron, ¿qué diablo es eso? Lo que se ocupa acá, ¿ya? No sé si se entiende esa parte. Yo calculo el bit error rate cuando sé lo que me enviaron, ¿no? Sí, esa es la No, idea. no tengo forma de hacerlo de otra manera. Si me están enviando mensajes, ahí quedé, ¿ya? Yo no sé si esto lo han conversado en otros cursos o no, pero muchas veces, muchos sistemas, tanto cableados como no cableados, tienen lo que se llama el concepto de envío de señales piloto, ¿ya? Entonces se pone en modo, digámoslo así, calibración, adecuación, sirve incluso para determinar la calidad del canal. Tú envías te pones en modo training, ¿cierto? Activas el modo training, envías una señal piloto y esa señal piloto la conoce. Por eso es que es lo que dice aquí, que es la secuencia de transmisión. Esa secuencia de transmisión es una señal piloto que tú conoces, entonces con eso tú puedes calcular el bit error rate del canal en ese minuto. Y ahí te quedas con el que tenga mejor bit error rate, que es el más bajo, ¿ya? Y listo. Ahora, por lo que estamos hablando, el canal cambia cada rato, entonces hay que mandar señales piloto a cada rato para ir testeando si esta cuestión va bien o no. Entonces esto ya se complejizó un poco, ¿ya? No sé si resulta claro, pero sigue siendo sencillo, pero requiere empezar a ocupar ancho banda o otras cosas que no son transmitir las señales, que es transmitir la señal piloto y hacer unos calculitos y ahí ya elegir cuál es cada una de las antenas. Este es fácil y bonito en el sentido de que tú mides la potencia nomás y te quedas con la que tenga mayor potencia. Obviamente, este funciona mejor, ¿ya? que el otro. Pero todavía estos tienen, desde el punto de vista de sofisticación de estas cosas, todavía estos tienen un problema. O sea, si lo queremos llamar problema también. Pero es que tú te caes con una de las dos señales. O sea, tú te diste el trabajo de recibir las dos y votaste una. En distintos instantes de tiempo, pero votaste una.
Entonces, ¿y por qué no las combinamos? Buena idea, combinémoslas, pero viene otra cagada. Estas vienen por caminos distintos. Y si yo quiero combinarlas, tengo que primero alinearlas. Entonces, hay que detectar la fase, hacer la corrección de fase y dejarla ahí juntita una con otra. Esa detección de fase siempre ha sido complicada, hay que irla buscando, pero en este caso, perdón, me acosté a las 5 de la mañana, así que ando muerto de sueño. Esta detección de fase ahora se hace mucho más complicada porque producto de que los caminos que siguen son distintos, son aleatorios, entonces la señal que recibo por acá ni siquiera se parece a la señal que recibo por la otra pierna, ¿cómo se llaman estas cosas? Entonces se hace bien complicado lo que es la corrección de fase. De todas maneras, se puede hacer, se hace, y ustedes empiezan a combinar esto. ¿Cómo? Aquí hay distintas formas de verlo, y de alguna manera, por ejemplo, lo que está mostrado aquí es, se mide la razón señal a ruido. De alguna manera ustedes miden la razón señal a ruido o miden el RC6 y ocupan eso como factor de combinación acá. Por ejemplo, si este tiene una potencia, un RC6 de 1 y este de 2, entonces la ganancia aquí es 1 partido por 1 más 2 y acá va a ser 2 partido por 1 más 2. Y en el fondo están pesando de mayor manera la que tiene mejor RC6 o Signal to Noise Ratio, lo que ustedes quieran. ¿Ya? Es una cuestión fácil donde no hacen mucho cálculo. Otra vez, bueno, ¿sabes qué? No, cerremos los ojos porque total en algún minuto, si esta cuestión yo las dejé separar, la distancia que corresponde, la mitad del tiempo voy a estar ocupando bien esta y la mitad del tiempo voy a estar ocupando bien esta. Entonces, combinemos las 50 y 50 nomás y las pasamos por ahí. ¿Ya? Pero de todas maneras tengo que ajustar la fase. Entonces, hay varios esquemas de cómo hacer esto y lo que importa es, bueno, cuál anda mejor, ¿cierto? Y aquí volvemos a las mismas curvas de nuevo. Rayleigh, ¿cierto? O canal con atenuación sin diversidad. Diversidad 2, diversidad 3, ¿ya? En línea discontinua, que son las que mejor andan, están los MRC, los de acá, los Maximal Ratio Combiner, esto, ¿ya? Maximum Ratio Combiner, los MRC. Esos son los que funcionan mejor. Son más complicados, pagan el precio, funcionan mejor. Cuando uno lo hace fácil y bonito con el RC6, obtiene estas curvas de acá, ¿ya? Estas curvas de acá. Funciona un poquito más mal. ¿Con cuál se quedan? Ahí depende. Si tenéis poder de cálculo, tenéis cómo hacer eso y funciona bien, obviamente es mejor el Maximal Ratio Combiner que la selección por RC6. ¿Ya? Pero la cuestión es que funciona bien. Ahora, estas curvas de acá, ¿cómo las obtiene uno? Esta es una lata que es un trabajo de chino para hacerlo, que significa que ustedes lo primero que tienen que hacer es calcular las distribuciones de las cosas, ¿ya? Y calcular la distribución de la razón señal a ruido. Para calcular esa distribución de la razón señal a ruido, ustedes tienen que considerar que como tenían, y nunca he entendido esto, ¿para qué le cambian tenían R caminos distintos, perdón, M caminos distintos porque tenían una diversidad de orden M como se plotea aquí, ¿ya? Ese NR es el M, ¿ya? Y aquí tienen esto todo en función de M. Y aquí en el fondo lo que están diciendo, miren, como si tienen un M igual a 2, esto va a ser el producto de dos cosas, que en el fondo es la misma distribución para dos canales distintos y como son garantizantes que son independientes, es el producto de las dos. Eso es lo que está marcado ahí. Aquí está la PDF asociada a la misma y se gama es la razón señal a ruido, ¿ya? Entonces, como es la razón señal a ruido y la razón señal a ruido tiene una cierta distribución, ustedes la promedian y eso es lo que le da las curvas de Peter Wright. Son expresiones de este tipo que no viene mucho al caso calcularlas, hacer las derivaciones, y son las que vienen codificadas como ecuaciones y como funciones en el VERTUL, ¿ya? Y esas son las que ploteamos y son las que nos dan estos ejemplos de acá, ¿ya? Estas curvas de acá. ¿Ya? Y ahora el tema que queda pendiente dando vuelta ahí es, bueno, para el caso del Maximal Ratio Combiner o el Optimal Combining, ¿cómo lo calculo? Bueno, lo calculo con estas formulitas de acá y estas formulitas de acá lo único que hacen es tomar el vector de datos recibido y calculo esta cosa de aquí y esta cosa de aquí, no es nada más que la matriz de correlación, ¿ya? De la señal recibida. ¿Ya? Y que aquí con este sigma al cuadrado 0 de i, este es un factor de perturbación y ese factor de perturbación es porque esta cuestión va a ser normalmente eh,
mal condicionado. Este es un factor de perturbación que le mete un poco de potencia del ruido y me permite hacer que yo pueda invertir esta matriz de correlación de acá y obtener los coeficientes de acá. Si se acuerdan, esto es lo mismo que nosotros hicimos con el cancelador de ruido en procesamiento de señales, ¿cierto? Calculamos una cuestión así. No sé si se acuerdan. Resolvimos un sistema de ecuaciones y lo No, calculábamos así. todavía no me ¿Ah? acuerdo. Todavía no me acuerdo. Pero en el fondo tiene sentido, o sea, tú estás buscando la mejor combinación de coeficientes, o sea, un alfa 1 aquí y un alfa 2. ¿Cuál es el que te va a dar la mejor, en este caso, que es lo que estamos viendo, la mejor razón sería el ruido? ¿Ya? Y eso significa resolver un sistema de ecuaciones donde tú, significa resolver un sistema de ecuaciones porque tú propones un sistema de optimización, un problema de optimización que lo resuelves con cálculo, porque tus variables son el alfa 1 y el alfa 2 aquí. Entonces deriva con respecto al alfa 1, deriva con respecto al alfa 2, y y eso es lo que se hace. Y los datos que necesitas para esto son la matriz de correlación, ¿ya? De los datos recibidos, porque ahí está la razón señalada. La fórmula básicamente es esta, ¿ya? O sea, la fórmula es esta, y la forma de calcular esta R viene de acá, ¿ya? Y esta de acá es la matriz de correlación de los datos ya de moda. ¿Ya? Y hay varios esquemas de eso. Este que está acá es lo que se llama zero forcing, que es en el fondo invertir el canal. Hay otros con ese también hacen mínimos cuadrados en este caso, eh, pero no hace el inverso directo como el de acá, porque al hacer el inverso directo se te transforman los polos del canal, se transforman en ceros, ya, y los ceros se transforman en polos, pueden quedar algunos problemas. Hay otros esquemas un poco más sofisticados, pero no viene mucho al caso. Lo que me interesa es que tengan claro de que aquí está el concepto de diversidad. Nosotros hacemos diversidad y el bit error rate desde esta curva hasta esta curva y desde esta curva hasta esta curva cuando seguimos haciendo diversidad, y que para resolver el problema de diversidad yo tengo distintos esquemas de funcionamiento y dependiendo del esquema de funcionamiento voy a ganar todavía un poquito extra en mi bit error rate, ¿ya? A costo de complejidad y sofisticación adicional, ¿ya? ¿Dudas? ¿Consultas? La diversidad es La diversidad es cuando se agregan cuando se antenas, agregan ¿no? antenas. ¿O cuál No, es el concepto? no lo mostré aquí, pero está en el video. ¿No? Te voy a mostrar la diapositiva al tiro. Pero está en el video y eso es lo que vamos a empezar a ver. Diversidad se entiende cualquier cosa que tú hagas para obtener, como sea, decir, mira, piénsalo siempre igual como la diversidad anterior. Obtener múltiples copias estadísticamente independientes de la señal que te transmitieron, ¿ya? Diversidad espacial es con antena. Diversidad en frecuencia, bueno, manda el mismo mensaje por distintos canales. ¿Ya? Me va a decir, estoy perdiendo anchón, empresa a pagar nomás. Diversidad temporal, ocupa un código, ¿ya? Un código por cada usuario. Ese código lo que hace es tomar ese código, pesca la señal del usuario, la multiplica por ese código, hace una operación de código, y eso en el fondo te va a generar como un pseudo ruido, ¿ya? Y ese pseudo ruido lo mezclas con los de los otros usuarios y lo envías. Y en el fondo ahí estás mezclando distintos canales de distintos usuarios en distintos instantes, en los mismos instantes de tiempo, ¿ya? Y vas a enviar el mismo mensaje repetido en el tiempo varias veces. Y para eso después tenés que hacer el de interleaving, que es, los mezclaste primero, los separa y después con el código los separa. Y son los códigos, por ejemplo, los de los GSMA, CDMA, etcétera, para hacer la diversidad. Entonces, tienes varios esquemas o varias formas de meter diversidad, y lo bonito y lo bueno es que los puedes combinar. Puedes meter este y este fácil. Y eso es lo que hacen los teléfonos hoy en día. O sea que O cuando sea que cuando cambiaba cambiaba el número en el el número en el gráfico, gráfico, no no, estaba no está especificado el especificado tipo de el tipo diversidad, de podría diversidad, haber sido podría haber cualquiera. sido no está cualquiera especificado. Y lo bueno es que esas curvas aplican para la diversidad que tú ocupís. Y funciona igual. Porque el principio es el mismo. Que de una u otra manera generaste canales, o sea, aire, aires distintos donde pasaron los datos. Y son estadísticamente independientes. Ok.
se entiende. Cuando nos metemos en la parte más sistémica del curso, el curso sigue siendo pesado, sigue siendo complicado, pero, pero al meterse en el sistema ya se hace más agarrable que el canal solo, porque entiendes para dónde vas, empiezas a ver estas métricas de Peter O'Reilly y cosas así que ya conoces, y te empiezas a dar realmente cuenta de que el canal es terrible y de que la ingeniería y la tecnología que hay detrás hacen que funcionen y funcionen súper bien los dispositivos frente a todos los problemas que genera el canal, ¿ya? O sea, al final no es que el canal sea tan terriblemente malo. El canal es complicado, es malo para usar, pero genera una libertad y una economía bastante grande. ¿Ya? No sé si tienen dudas. Profe, Profe, con dígame. respecto a una transmisión de multipath, ¿cómo el receptor sabe hasta, no sé, pues es que se van a mandar varios paquetes por varios caminos, ¿cierto? La comunicación toma Es- como varias trayectorias durante una ruta. ¿Mm? En o multipath, sea, eso es lo que no es que tú lo manejes. Ese es el ¿ya? tema. Ah, ya. Como va Eso, chocando aleatoriamente durante la ruta. claro. Tú no manejáis eso. Esa es la desgracia que tiene, que al mismo tiempo se transforma en la gracia de pausar usar esa misma característica para que tú obtengas la diversidad. ¿Ya? Pero tú no Pero, controlas en el la- multipath. Tú no controlas el multipath, la multitrayectoria. pero, ¿y la cantidad de trayectorias que toma? ¿O la cantidad de rebotes también es aleatorio? Todo el Ah, rato. ya. Si es terrible. Si a eso me refiero, que es terrible. O sea que si choca 10 veces, tengo que esperar o se divide en 10 veces, tengo que esperar a que lleguen esos 10 caminos para yo obtener la información completa. Una cosa así. O sea, sí y no. Por un lado, claro, si querías esperar las 10 trayectorias, lo podías hacer, lo haces. Pero al mismo tiempo, acuérdate que tú tienes un stream de símbolos que estás enviando. Entonces, te podías Sí. esperar, te iba a pasar al símbolo siguiente. Y ahí a empezar a producir interferencias entre símbolos. Claro. Entonces, Mm. a eso es lo que voy. Dense cuenta, el canal es terrible, es súper malo. Y ahí entonces, ¿cómo lo hace como para reconocer el mensaje? ¿Basta con un solo camino o que llegue como una sola ruta o tienen que llegar más de una? Y que ese es un poco el tema. Cuando hablamos de diversidad, yo lo que espero, y digo espero porque aquí hay que estar un salto de fenómeno, ¿ya? Yo lo que espero es que me llegue la línea de vista, por así decirlo, ¿eh? La línea de vista una sola, sin multitrayectoria, a cada una de las dos antenitas que tengo. Una línea de vista y otra línea de vista. Esa es la situación ideal, porque ahí tengo la mejor, eh, la mejor atenuación, que significa la atenuación más baja, y con línea directa y sin multipath, porque el multipath es peor, ¿cierto? El multipath yo no sé si me va a ayudar constructivo o destructivamente. Entonces, eso es lo que espero yo que pase, y lo que me gustaría que pase con la diversidad. Pero de ahí pasa lo que sea, ¿no? ¿Ya? Ah, ya. Ya. Mírenlo, no sé. Lamentablemente no podemos hacer laboratorios, pero hay laboratorios que son súper choros, donde empezamos a medir la potencia en una parte, ¿ya? Y lo bueno es empezar a medir potencia, por ejemplo, de celulares, y tú te paras en una parte donde sabes que va a llegar un objeto grande de repente, llega un camión, o pasa un camión por al lado tuyo, un camión, un bus. Queda la escoba con la potencia. ¿Te fijas? Porque es un objeto metálico y en movimiento, y grande, ¿ya? Eh, Entonces te pasa de todo, o lo otro es, a veces los cambios en la configuración espacial son más lentos. Ponte que, y pasa, van e instalan
eh, o sea, uno dice de un día para otro, pero al final uno empieza las construcciones, ¿cierto? Y de un rato para otro, para efectos del usuario, pone un tremendo letrero, una pantalla gigante. Y tú que hay justo ahora te hizo una oclusión eso y te generó shadowing y que hay detrás porque hay detrás de la pantalla. Chao, otra vez. Ahora, claro, eso hace un efecto permanente. Pero no sé, pues piensen en algo que se mueva, ¿ya? Que esté entrando y saliendo. O como estos camiones con un lechero que llega todos los días a ponerse en alguna parte. Vas a tener un efecto constante, ¿ya? Más o menos periódico de bloqueo de señal en ese sector. ¿Por qué? Porque cambió la configuración espacial. ¿Ya? Entonces, son demasiados factores, y por eso, y esto lo digo súper responsablemente, todos los modelos que hay son todos malos en ese sentido, porque es tan diverso, es tan complicado, son tantas cosas las que hay que simular, que en realidad las simulaciones, ya sea de Monte Carlo, eh, vía ecuaciones analíticas, sin probabilidades, etcétera, son puros saltos de fe nomás. ¿Ya? Y te van a dar una idea, una tendencia, vaya a haber promedios, pero a la hora de los cubos pasa cualquier cosa en el planeta. Cualquier cosa. ¿Ya? Se metía dentro de una casa, por ejemplo, dos, tres paredes, y usted ya sabe lo que pasa con la señal, ¿cierto? Si la casa tiene dos pisos, entonces si te metís más o menos al medio de la casa, la señal baja al tiro. A veces te mueve un poquito y entre los rebotes a veces te ayuda. Sí, es así, es parte del juego nomás, no hay que, no hay que complicarse mucho, hay que entender que el problema es complejo y si a usted no le gusta, pues enchufa un cable, pues, así de simple nomás, ¿no? Pero O hay que abrir la ventana para que entre la señal. no necesariamente abrirla, pero sí, y creo que la han hecho, ¿cierto? Poner el celular al lado de la ventana, o se pone al lado de la ventana, Claro. ¿ya? El ejemplo que ha habido en estos días que relata un poco los problemas que todos tenemos es de esta chica, creo que es en un sector rural o semi-rural, que está arriba del techo, tratando de estudiar arriba del techo de su casa porque ahí tenía señal. Ese es un ejemplo terrible porque vemos a una persona, una chica que está tratando de estudiar, pero también te dice un poco el tema complejo que hay. Claro, no tiene señal. Arriba del techo tiene, o afuera, en este caso arriba del techo se hace más gráfico y más drástico el ejemplo. Pero puede ser, y hay gente a la que le ha pasado, y en este curso, por ejemplo, hace un par de años atrás me pasó con Franco Rivas, que él decía que en su casa, en Yumbel, justo en un sector como a una de las salidas de Yumbel, donde, o en la Jaro, me confundí, pero parece que es Yumbel, donde dentro de su casa no tenía cobertura, pero afuera de su casa él tenía, ¿ya? Entonces te pasan estas cosas y te van a pasar producto de que el canal es así nomás. Y hay muchas cosas que no hay forma de controlar, las que están pasando afuera y que te generan más rebote, menos rebote, etcétera. Y ahí da para todo tipo de especulaciones. Y el cambio climático, por ejemplo, la lluvia es aún peor para eso, ¿cierto? La lluvia. La lluvia No. afecta, pero mientras las señales sean más arriba, en general la lluvia afecta a todas las señales, pero mientras más arriba es más complicado. Ustedes lo pueden haber visto cuando ven televisión satelital, ¿cierto? Cuando se pone a llover, ahí empieza el pixelaje. Estas antenas de DirecTV o cualquier proveedor satelital, si no es problema del proveedor. Cuando hay lluvia empiezan los dramas, ¿ya? Pero está más relacionado, en la frecuencia más arriba más afecta. Pero sí, el agua igual genera problemas. Profe, pero esto en comunicaciones inalámbricas, ¿cierto? En alámbrica el clima no afecta, ¿o sí? O sea, te lo puedo decir ya acá en el condominio donde vivo. Hablamos, pero te voy a hablar de algo más rasca, por decirlo así, que son los citófonos. Le entra agua, porque si al final pasa eso también, pues. El clima afecta en ese aspecto. Le entra agua, ahí quedaste, te quedas sin comunicación. O, ya, ok, no quiero ser tan drástico, pero
pareciera ser que el cable funciona siempre y es lo mejor que hay y todo el cuento, pero el cable se va desgastando, el cable va por afuera, va al clima en algún minuto. Entonces también se desgasta, hay erosiones, nos faltará el ratoncito que va y muele un poco el cable, daños mecánicos. Entonces también las características espectrales del cable van sufriendo cambios en el tiempo, producto de que estamos hablando de sistemas físicos reales. Entonces, claro, obviamente no va a ser lo mismo que en un canal inalámbrico, va a haber atenuación, pero van a empezar a pasar cosas de esa naturaleza. No entiendo. ¿Ya? Pero claramente la atenuación no va a ser como en el canal inalámbrico. ¿Ya? Otras dudas. Les recomiendo revisar los videos que dejé. Yo voy a seguir dejando durante el fin de semana más videos con más materia, ¿ya? Para ser enfocado en 15 minutos, cosas así, para que tenga sentido verlo. No sé cuánto les va a servir revisar el video de hoy, si miran bien los otros videos. Hay detalles, cosas que conversamos que estaban mejor hoy día. Pero dentro de todo creo que los videos están bastante pedagógicos, ¿ya? Y nosotros no nos vamos a enfocar en este curso de hacer cálculos tan grandes y todo, pero sí, la idea es que miremos entre simulaciones y ver la parte más ingenieril de esto. Eso es lo que, en eso estamos enfocados ahora, ¿ya? Ingenieril, y eso significa sistema, o sea, ya empezar a mirar estos bits error rate en función de la razón señal a ruido, ver el concepto de diversidad, cómo aplica, qué pasa cuando hago diversidad de código, diversidad de frecuencia, ¿ya? Porque OFDM es lo que funciona bien hoy en día para todas estas cosas, etcétera. Y el concepto de eficiencia espectral también, ¿ya? No sé si tienen más consultas. Eso es lo que alcancé a preparar para hoy al menos. ¿Más consultas o no? Yo por ahora nada. Yo tampoco. Yo, siendo muy honesto, profe, llegué hace como 10 minutos. Olvidé Sí, sí. completamente que era las 9. Así que de ahí me voy a ir a mirar las cápsulas. Ustedes me dijeron que eran las 9, pues, si a mí me hubieran salvado Sí, caleta no, si sí, hubieran a las sí 9. era las 9, pero lo olvidé completamente. No, está bien, está bien. A ver,